que lo vayan buscando en sus Biblias. Está en el libro de Números, número 23. Y el título de la palabra de hoy: ser creíbles, confiables, compasivos y pacientes. Creíbles, confiables, compasivos, pacientes. Qué lindas características estas, ¿verdad? Qué lindas características para que formen parte de nuestro carácter. Yo no sé cuántos de los que están acá y de los que nos siguen por las redes tienen algunas de estas características de ser creíbles y confiables. La gente nos cree cuando decimos algo. ¿Somos confiables en lo que estamos diciendo porque lo ven manifestarse? ¿Somos compasivos con la necesidad del prójimo? ¿Cómo actuamos? ¿Realmente tenemos compasión? ¿Somos pacientes para esperar los tiempos del Señor? Iglesia, y hoy vamos a ver características sobre el carácter de nuestro Dios. Yo recién te decía que lindo tener algunas de estas condiciones en nuestro carácter. Y en un mundo lleno de contradicciones y mentiras, a través de la palabra podemos ver que nuestro Dios es alguien absolutamente fiel, alguien confiable, misericordioso, fuerte, compasivo y paciente. Y yo creo que esto es algo que deberíamos imitar. Nosotros también tenemos que ser creíbles, tenemos que ser confiables, compasivos y pacientes en nuestra vida diaria. ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo reaccionamos cuando nadie nos ve? ¿Cómo nos comportamos ante distintas situaciones? ¿Somos confiables? ¿Nos cree la gente? ¿Soy compasivo? ¿Soy paciente? Encontramos Números 23. Mira, yo te voy a compartir solo el versículo 19. La palabra del Señor dice así: Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Hasta acá la palabra del Señor. Este versículo que te compartí nos asegura que Dios no se arrepiente, ¿verdad? Cuando Él dice algo, se cumple. Ahora, tranquilamente cualquiera de ustedes me podrá decir: pero José, ¿qué pasó en 1 Samuel 15:11? Y con Jonás 3:10. Después buscalo, léelo. 1 Samuel habla de Saúl, elegido rey como por algo que comete Saúl, el Señor le saca el reinado. Jonás tenía que ir a predicar a Nínive y no quería. Y el Señor cambió algo que había decretado para esa ciudad cuando Jonás va a predicar. Léelo después, lee toda esta parte. Entonces, ¿cómo debemos entender estos cambios aparentes de Dios cuando la palabra nos dice que Él no se arrepiente? Que cuando Él dice algo se cumple. Es decir, ¿cómo debemos entender entonces que hay promesas de Dios que están
condicionadas a algo. ¿Sabes a qué están condicionadas las promesas de Dios? A nuestra obediencia. Solo a eso están condicionadas las promesas de Dios. A nuestra obediencia. Y vamos a tratar de analizar y de ver esto en la palabra del Señor. Fíjate el caso del sacerdote Elí. El sacerdote Elí era una persona ungida y usada por Dios. Sin embargo, porque él permitió y toleró el pecado en la vida de sus hijos, pasó algo. Dios se enojó con él. Porque Elí permitió las cosas que hacían sus hijos. Y a pesar de haberle prometido algo, porque el Señor le prometió que la familia de Elí lo serviría, por estos pecados, el Señor anuló esta promesa a causa de la desobediencia de Elí. ¿Querés leerlo? 1 Samuel 2:30. Gracias, Señor. Te lo voy a leer yo. Primera de Samuel 2:30, mirá lo que dice. Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice: prometí que a los de la rama de la tribu de Levi me servirían siempre como sacerdote. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que menosprecian. Elí no tuvo en cuenta honrarlo al Señor. Permitió el pecado en su casa. Y así el Señor cambia esa promesa que había para su casa, para su familia. Y acá yo creo que es algo importante que tenemos que remarcar. Porque muchas veces somos usados por Dios. Pero eso no significa que somos aprobados por Dios. Cric, cric. Una cosa es ser usado. Porque hay dones, el Señor me entregó los dones, yo los uso. Pero eso no quiere decir que termine siendo aprobado. Porque en el camino a lo mejor mis actitudes, mis acciones, mi manera de comportarme dejan mucho que desear. ¿O por qué te crees que al final en Apocalipsis dice que en aquel día dirán en tu nombre, dice esto, en tu nombre? Y el Señor, ¿qué le va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad, yo no te conozco. Entonces, como si yo hice cosas. Cuidado con este tema. Cuidado con una cosa, ser usado por Dios, y otra muy distinta es ser aprobado. Y esto es lo que tenemos que buscar, de ser aprobado por Dios. Fíjate un ejemplo de esto. Balaam profetizaba bajo inspiración divina. Porque Balaam bendecía, aunque no lo quería hacer, bendecía al pueblo de Dios. Pero él ya había sido reprobado. Iglesia, antes que la unción tenemos que buscar la aprobación de Dios. Esto es lo que necesitamos, es buscar la aprobación de Dios. Tenemos que buscar siempre ser aprobados. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Gloria a Dios. Que lo digo de otra manera. Si Dios promete castigo para un rebelde y este cambia, Dios se arrepiente.
y no lo castiga. Pasó con Nínive. Si Dios promete bendición para un justo y este se hace rebelde, Dios se arrepiente y ya no lo bendice. ¿Qué pensás, iglesia? Mirá lo que dice Jeremías. Jeremías 18. Voy a leer del 8 en adelante hasta el 10. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Perdón, no te leí el versículo anterior. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Ellos son como árboles plantados junto al río, junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no le afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. El corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Hay recompensa del Señor, pero de acuerdo a cada uno. De acuerdo a cada uno. El Señor dice que Él los examina. Y examina las intenciones secretas. Y que Él es el que va a recompensar. Iglesia, ¿se entiende? Entonces, que el que cambia no es Dios. Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Te voy a hacer un ejemplo para que quede claro. Imagínate que esta es la piedra, el Señor, el hombre. En esta posición, yo estoy atrás de la piedra, ¿sí? Pero la piedra está delante mío. Si yo me pongo acá, yo estoy a la derecha de la piedra. Perdón, a la izquierda de la piedra. La piedra está a la derecha mío. La piedra sigue estando en el mismo lugar, todo depende de donde yo me paro. ¿Se entiende? Que el que va cambiando la posición soy yo. Esto está siempre fijo. Dios no cambia, está siempre en el mismo lugar. Es la posición mía respecto al Señor lo que cambia. Esto es lo que pasa en nuestra vida cristiana. Somos nosotros los que vamos tomando distintas posiciones respecto a la palabra, respecto a lo que el Señor nos está pidiendo. Yo no sé si se entiende este ejemplo, pero la roca no se mueve, está fijo. Sin embargo, su dirección respecto al hombre cambia, pero cambia con cada movimiento que hace el hombre. Él no cambia. Por eso Él es fiel. Él es fiel. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los sentimientos de Dios para con los hombres solo cambian al cambiar las actitudes de los hombres. Esto es algo que tenemos que recordar siempre. El llamado de Dios y los dones de Dios son irrevocables. El destino y el propósito que Él tiene para nosotros es permanente. Pero siempre hay un pero. Pero por nuestra desobediencia, Él puede cancelar los mejores planes que tenía con nosotros. Iglesia, si obedecemos seremos benditos, dice la palabra. El Señor nos bendecirá y nos dará prosperidad.
Dice Deuteronomios 28 del 2 al 11. Iglesia, que a partir de hoy nuestra elección sea solo obedecer a Dios, solo obedecer su palabra, para poder terminar siendo aprobados por Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Padre. Tenemos que brigar por ser aprobados, salir aprobados delante del Señor. Dios no miente, Él no cambia de opinión, siempre cumple lo que promete. Ahora esto contrasta con la fragilidad humana. Nosotros somos los que cambiamos. Hoy en el estudio bíblico hablábamos de algo de esto, que las promesas de Dios se cumplen cuando hablábamos sobre lo de Pablo. Pero Pablo fue obediente. Y en un momento de la charla se llegó a decir, bueno, pero si no era Pablo hubiese sido... Sí, pero Pablo se la perdía. ¿Se entiende? Lo que Dios decreta lo cumple. ¿Cómo? Ahora yo no sé. Yo no me quiero perder la mía. Yo no quiero perder la mía para que elija a otro por la desobediencia mía. ¿Se entiende esto? Esto es así. Lo que el Señor determinó lo va a cumplir, pero yo no quiero que lo cumpla conmigo. Ahora, si a vos te da lo mismo que lo haga con vos, con el vecino, bueno, sigue comportándote como hasta ahora. No obedezcas, hacelo como te gusta. Los seres humanos fallamos. Los seres humanos mentimos, exageramos. O cambiamos de opinión con mucha ligereza, con una ligereza terrible, debido a nuestras limitaciones, a nuestras emociones o a distintas circunstancias que se nos van presentando, vamos cambiando. Ahora, Dios es la verdad absoluta. Él nunca miente, nunca engaña, nunca nos va a fallar. Todo lo que Dios nos dice es confiable, es creíble, es digno de fe. Yo siempre digo que en la vida tenemos que ser creíbles y confiables. La gente me tiene que creer cuando digo algo, pero me tiene que creer porque después ve que lo que yo estoy diciendo lo hago. Porque muchos hablan lindo, pero después cuando lo vemos actuar, decimos, ¿los frutos dónde están? ¿Qué pasó con lo que estaba diciendo? ¿Por qué ahora se comporta de esta manera? Pero en todo orden de nuestra vida tenemos que ser creíbles y confiables. Creíbles y confiables. Iglesia, el hombre es el que debe cambiar. El hombre es el que debe arrepentirse. El que debe arrepentirse de ciertas decisiones tomadas, de actitudes equivocadas, de relaciones tóxicas. El hombre tiene que cambiar sus actitudes equivocadas. Es el hombre el que debe cambiar para no perderse las promesas del Señor. Porque las promesas de Dios no son como las nuestras. Nuestras promesas muchas veces se basan en deseos personales y terminan siendo solo expresiones de deseos. Algo que me gustaría. Las promesas de Dios no son como las nuestras. Las promesas de Dios son decretos. Porque si Dios prometió sanidad, hay sanidad. Si Dios prometió salvación, hay salvación, hay transformación, hay restauración. Amén. Si Dios lo prometió, Él lo cumple. Amén. Hay provisión, hay propósito. Dios siempre lo va a llevar a cabo. Porque no hay fuerza humana ni espiritual que pueda frustrar los planes divinos. No hay nada. Dios es fiel e inmutable.
Él no miente. Él no cambia de opinión. Lo que promete lo cumple. Y el hecho de que lo que Él promete lo cumple es nuestra gran garantía del por qué confiar en el Señor. Porque Él no miente, yo tengo que confiar, tengo que descansar en su fidelidad. Descansando en su palabra, confiados en que Él nunca me va a fallar. Ni se va a desviar de su propósito si yo lo obedezco, si yo me comporto como me debo comportar. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Es compasivo y todopoderoso. Lo que Dios nos ha prometido lo va a cumplir. Lo va a cumplir en cada prueba. En cada situación difícil que nos encontremos, solo debemos confiar en su palabra. Obedecer su palabra. Y así vamos a recibir las recompensas que Él nos ha prometido. Porque, iglesia, Dios no cumple porque nosotros somos perfectos. Él cumple porque Él es fiel. Dale un fuerte aplauso, un grito, algo, Él es fiel. No es por nosotros, es porque Él es fiel. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel siempre. Siempre es fiel. Ahora, nuestro error, anula una promesa. Dios nos llama al arrepentimiento y a volver a intentarlo. ¿No está todo perdido? No está todo perdido, no está. Solo tiene que haber arrepentimiento. Tenemos que volver a intentarlo en el nombre de Jesucristo. Porque Él es el que va a cumplirlo. Él va a cumplir. Él lo va a cumplir. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque mientras Dios cumple, ¿nosotros qué debemos hacer? Creer. Obedecer. Perseverar, no menguar en la fe. Hebreos 10:36 nos dice: porque os es necesario la paciencia para alcanzar la promesa. Poneme el título. Fíjate, ya hablamos de ser creíbles, de ser confiables, compasivos y pacientes. Hebreos lo dice: es necesario la paciencia para que alcances la promesa. El Señor está trabajando en tu vida. Paciencia. Iglesia, hoy el Señor nos está diciendo: no me olvidé de lo que te prometí. El Señor no se olvidó de lo que te prometió. El Señor no se olvida nunca de una promesa hecha. Pero nosotros somos los que tenemos que ser creíbles. Tenemos que ser compasibles, confiables, y tenemos que ser pacientes en nuestra vida diaria. Ponete de pie. Ponete de pie, iglesia, vamos a ir terminando. Tal vez estamos cansados de sufrir. Estamos cansados de no ver resultados, de padecer, dudando, pensando que ya no hay una salida posible, que nada va a cambiar. Pero hoy yo vengo a decirte algo. Hoy vengo a decirte algo de parte de Dios. Que por tu obediencia, lo que Él prometió está en camino. ¡Oh, Señor! Decláralo con fe. Lo que Dios me prometió para mi vida, para mi casa, para mi familia, Él lo va a cumplir.
del Señor, porque Él nunca llega tarde. Él nunca llega tarde. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre amado. Ser creíbles, confiables, compasivos, pacientes. Si hay alguna de estas atribuciones que están faltando a tu carácter, yo te invito a que pases, vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo fortaleza para esa área en particular. Porque estas tienen que formar parte de nuestro carácter. Acordate, ¿para qué? Para salir aprobados. Para ser aprobados delante del Señor. Él va a estar siempre, porque así lo dice su palabra. Va a estar siempre, siempre va a estar con nosotros. Iglesia, estamos en los últimos tiempos y el Señor nos está diciendo: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Desde hoy no solo vamos a dejar de hacer lo malo, sino vamos a hacer lo bueno en obediencia a la palabra de Dios. Queda muy poco tiempo. El Señor nos dice: yo vengo pronto. Y no hay tardanza, hay propósito. Hay propósito de Dios para nuestro crecimiento espiritual y para que podamos recibir sus promesas, cambiando nuestra realidad y con nuestra obediencia poder ver la gloria de Dios descender. Y lo que Dios me prometió para mi vida, para mi casa, para mi familia, Él lo va a cumplir. Llévate estas palabras grabadas en tu corazón. Llévate estas palabras que el Señor lo va a cumplir porque Él es fiel. No dejes de obedecer. Si hay algo en lo cual tenés que arrepentirte, ya hacelo. Ya comenzá a arrepentirte. Comenzá a arrepentirte. Para que el Señor pueda cumplir sus promesas en tu vida. Tu compasión, Iglesia, y aprendí que en la vida todo tiene un esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Ser un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Procuras presentarte aprobado delante del Señor. Aprobado. Y la obediencia es la que me va a dar esa aprobación, esa provisión, aprobación final de nuestro Señor, cuando Él venga a buscarnos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Amén, amén.